Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos abrir un espacio para conocer los planes de los candidatos a la Asamblea Nacional. El doctor Andrés Castillo Maldonado, candidato por ADN, y está invitado el expresidente de la República, candidato a la reelección por Sociedad Patriótica, Coronel Lucio Gutiérrez. Vamos a empezar con el doctor Andrés Castillo. Bueno, ¿para qué quiere ir a la Asamblea Nacional cuya institución no ha respondido a los desafíos de los ecuatorianos cuando se ha incumplido el mandato popular? Llegan a la Asamblea y dan las espaldas a sus mandantes y simplemente ahí están los resultados. Lo que han buscado es chantaje, acciones que contra el poder de turno, cualquiera que este sea. Fue contra el presidente anterior, ahora contra el presidente actual. ¿Cómo enfrentar este desafío para darle gobernabilidad al Ecuador? Muy buen día al doctor Andrés Castillo. Buenos días, Miguel. Un saludo cariñoso para usted y para la audiencia de Radio Democracia. Que tengan todos un muy buen día de trabajo. La Asamblea Nacional, además de ser una institución política, es una institución eminentemente matemática. ¿Qué quiero decir con esto? Para aprobar cualquier proyecto de ley, resolución, censura, juicio político, lo que fuere, se necesita contabilizar votos en el Pleno de la Asamblea para de esta manera alcanzar ese objetivo. El primer paso que debemos dar para la gobernabilidad del país es garantizarle al presidente Noboa tener una asamblea que sea mayoritariamente de la organización política del presidente, o de ser del caso, compuesta mayoritariamente por el partido del presidente Noboa, más aliados de sectores democráticos que permitan alcanzar los objetivos que se pueden plantear. Entonces, esa es una de las razones por las cuales yo me he postulado a la Asamblea Nacional, porque creo que debemos ir al Parlamento gente que en alguna medida hemos estado pendientes de la situación política del país, que en alguna medida hemos presentado alternativas a los distintos problemas que ha presentado el Ecuador. Y uno de los principales problemas que tiene el país es la inseguridad. Y para enfrentar la inseguridad necesitamos toda una política pública desde el Ejecutivo, pero al mismo tiempo esta política pública tiene que ir acompañada de una serie de normas, particularmente en materia penal y en materia penitenciaria y de juzgamiento de los delincuentes, que permita a los jueces tener herramientas suficientes para quitarse de una buena vez la alcahuetería esta de decir que dejan libres a los delincuentes porque eso dispone la ley, que les dan medidas sustitutivas a los delincuentes porque eso dispone la ley. Hay que en el Ecuador desterrar esa lógica de defender los derechos humanos de los delincuentes para en su lugar dar paso a la defensa de los derechos humanos de la gente de bien y de las víctimas de esos delincuentes. Miguel. Bienvenido en estudios al expresidente de la República, candidato a la reelección para la Asamblea Nacional, Coronel Lucio Gutiérrez Borbúa. ¿Para qué quiere usted continuar en la Asamblea Nacional a sabiendas de que como institución, ojo, hay excepciones, como institución no le ha respondido al país con resoluciones tanto en materia de legislación cuanto en fiscalización? Por ejemplo, en este último periodo, no con su voto, por cierto, se santificó a quien está preso en la cárcel, el expresidente del Consejo de la Judicatura, el doctor Vilma Terán. Muy buen día, Coronel Gutiérrez. Buenos días, ecuatorianos, buenos días, amigos de Quito, buenos días, amigos de la provincia de Pichincha. Muchas gracias a Radio Democracia por esta oportunidad, un poquito resfriado por los fríos de Quito y por del tema de la campaña que ya iniciamos. En todo caso, pues muy contento y muchas gracias por esta oportunidad. Un saludo, reitero a todos los amigos que nos están escuchando. ¿Por qué quiero regresar a la Asamblea? Porque quiero regresar al infierno. A ratos, pues, es como debería llamarse y en lo que se convierte en la Asamblea Nacional, una asamblea que ha sido llamada la del pacto
pacto diabólico, una asamblea, la del pacto de la complicidad, etcétera, porque se han unido los socialcristianos con los correístas para, por ejemplo, obstruir proyectos de ley en beneficio de los ecuatorianos, para impedir que proyectos de ley presentados, en este caso por Lucio Gutiérrez, se conviertan en ley. Miren, ecuatorianos, yo presenté hace un año, en enero del año 2023, un proyecto justamente para enfrentar, como yo decía, con látigo a todos los corruptos que son los causantes de la tragedia nacional, y en la otra mano el PAN, ayudar a generar empleo con leyes, ayudar a reducir la pobreza en el Ecuador, igualmente con leyes desde la Asamblea Nacional. ¿A qué me estoy refiriendo al decir con látigo? Presenté un proyecto para sancionar con cadena perpetua a los políticos ladrones de fondos públicos hasta que devuelvan el dinero robado. Devuelven el dinero robado, y para eso hay un estímulo en el proyecto de ley presentado de 10 años de cárcel. Si no devuelven la plata, muchas gracias, se quedarán eternamente en la cárcel. Ejemplos: Glass. Si Glass no devuelve el dinero robado, no saldrá nunca de la cárcel. Si devuelve el dinero robado, tendrá que ser sancionado con 10 años de cárcel. Lo propio Rafael Correa. Rafael Correa devuelve la plata robada al Ecuador, se quedará 10 años de cárcel. No devuelve la plata, se quedará eternamente en la cárcel. Igual, cadena perpetua para los jueces y fiscales corruptos que dejan en libertad a los delincuentes a cambio de dinero. Devuelven el dinero recibido y se quedarán en 10 años de cárcel. No devuelven el dinero recibido, se quedarán pues en cadena perpetua. Lo propio... Ahora, eso contrasta, a propósito de lo que usted señala, hay candidatos ya a la Asamblea Nacional que están prometiendo el regreso de prófugos y la sacada de la cárcel de condenados por corrupción que se encuentran en la cárcel de Guayaquil. Eso pues también debería ser tomado muy en cuenta por el pueblo ecuatoriano. Aquí, pueblo, hay dos opciones. Si quieres que el Ecuador cambie, vota por gente decente. Una gran opción, los candidatos de la lista 3. Prácticamente, si no el único, tal vez habrán 2, no sé si lleguen a 3, los partidos políticos que no tienen vínculos con los grupos de delincuencia organizada. Seremos 1 o 2 los que, una vez que llegamos a la Asamblea Nacional, no pactamos con el correísmo, no pactamos con la lista 6, inclusive los de Construye, los de Avanza, los de Unidad Popular, la lista número 2, los de Suma, lista 23, se unieron, por ejemplo, para destituir o para cesar al ex consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el señor Guarderas, sabiendo que se iba a principalizar el defensor o el ex abogado de Jorge Glass. Me refiero al señor Franco Loor, con lo cual el correísmo hace mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Y cuál es el peligro, ecuatorianos? Que van a poner a dedo al próximo fiscal general del Estado, que pondrán a dedo a los integrantes del Consejo Nacional Electoral, que pondrán a dedo a los del Consejo de la Judicatura, y así por el estilo. Entonces, ecuatorianos y amigos de Quito, si quieren cambios, ya quítense la venda de los ojos, no voten por los representantes de la delincuencia. El país justamente se hunde porque en última instancia somos nosotros los electores los que elegimos a esos asambleístas. Si sigues votando por los de las 5, por los correístas, entonces después no te quejes que sigue la extorsión, la vacuna, que sigue el sicariato, que sigue la corrupción, que le convierten a la Asamblea Nacional en un infierno, en un sitio en donde se da cabida a delincuentes prófugos de la justicia. Y justamente pues también en este proyecto de cadena perpetua que ya fue presentado para sancionar drásticamente la corrupción y la delincuencia criminal, se sanciona también con cadena perpetua a los sicarios, a los violadores, y en esta propuesta todos los privados de libertad tendrán que trabajar para rehabilitarse y pagar por la comida. Y este proyecto no busca llenar las cárceles con gente condenada a cadena perpetua, es todo lo contrario. Lo que buscamos es un cambio de actitud, que el político entienda, si no a las buenas, a las malas, que el poder es para servir al pueblo, no para robarle la plata. Como han dicho en estos días que camino por Quito, por el norte, por el sur de Quito, por el centro de Quito, el único presidente que camina libre, sin guardaespaldas, sin chaleco antibalas, es Lucio Gutiérrez. Los otros robaron
y la plata ni siquiera la dejaron en el Ecuador, se llevaron a invertir en Bélgica. Otros están prófugos en México gastándose nuestro dinero, algunos están en Venezuela. Entonces, ecuatorianos, si quieres evitar esta tragedia nacional, vota por gente decente. Aquí estamos los candidatos de la lista 3 que ya hemos demostrado. En el caso de Lucio Gutiérrez, ha luchado contra la corrupción desde coronel en servicio activo. En la presidencia de la República soy el único ex presidente o presidente en funciones que permitió el encarcelamiento de 5 banqueros ladrones del feriado bancario, el único presidente que ha recuperado alrededor de $1.000 millones de la plata que se robaron los banqueros en el feriado bancario, y el único presidente, en lugar de condonar deudas a los deudores morosos de la banca pública más ricos del país, yo incauté bienes, entre ellos a Juan José Pons, al hermano de León Febres Cordero, a Francisco Febres Cordero, y eso fue lo que generó el golpe de Estado. Compró la oligarquía a los generales traidores, establecieron la estrategia militar de armar la pichicorte, de traerle a Bucarán y culparle a Lucio Gutiérrez. Por eso, entre los 94 juicios que yo tuve cuando vine al penal García Moreno a demostrar mi inocencia, estaba el juicio de que yo le traje a Bucarán, de que yo nombré la pichicorte, que se disparaba desde el Ministerio de Bienestar Social, etcétera. Todo fueron calumnias, infamias, y por eso pues ahora continúo libre. Pero volviendo a los proyectos, ¿por qué más quiero regresar, ecuatorianos, a la Asamblea Nacional para impulsar, a más de la cadena perpetua, proyectos para enmendar la Constitución de la República, como la reducción del número de asambleístas? En este próximo mes se van a elegir 151 asambleístas, y en las próximas elecciones habrá cerca de 190 asambleístas. Con mi proyecto se reduce el número de asambleístas a 80. Lo que queremos es calidad, no cantidad de asambleístas que luego se venden en la Asamblea Nacional con los camisetazos. También para reducir el número de organizaciones políticas. Actualmente la Constitución correísta permite organizaciones políticas a nivel nacional, a nivel provincial, cantonal y parroquial. Tenemos cerca de 1.000 parroquias. Vamos a tener en algún momento más de 1.000 movimientos políticos, lo cual es impresentable. Con mi proyecto de enmienda a la Constitución habrá únicamente organizaciones políticas a nivel nacional, con lo cual se reducirán el número de movimientos políticos a 6 a 7 partidos políticos, más que suficientes para un país hermoso pero pequeño como el Ecuador. Y también el proyecto para que nunca más, ecuatorianos, amigos de Quito, escúchenme, para que nunca más delincuentes, pillos, con glosas, con grillete, con antecedentes penales puedan ser candidatos, porque es una afrenta, y eso hay que decirlo. Tenemos alcaldes en funciones con glosas, tenemos prefectos en funciones con glosas, obviamente el movimiento correísta. Hemos tenido en la Asamblea Nacional asambleístas con grillete, hemos tenido asambleístas que pertenecen a movimientos delincuenciales, a bandas delincuenciales, y eso no puede ser, porque la imagen que damos al mundo es de que somos un país que no nos importa la ética, no nos importa la moral pública, y cualquier delincuente puede ser candidato y con la misma plata que robó ganar una elección. Si quieres estos cambios, bueno, aquí está Lucio Gutiérrez, aquí están los candidatos de la lista 3, tienes una alternativa, tienes una tercera vía, tienes una opción, pueblo ecuatoriano. Y proyectos que voy a presentar, porque lamentablemente no se tramitaron en la Asamblea Nacional. Vamos a hablar de los proyectos más adelante. Quiero conocer del doctor Andrés Castillo, candidato a la Asamblea por ADN, ¿cuáles son las propuestas concretas que usted va a llevar a la Asamblea Nacional? ¿Cómo cambiar esto? Yo descuidé al inicio saludar al presidente Gutiérrez en esta mañana. Gracias, presidente, por estar acá en esta entrevista también con nosotros. Todo lo que Lucio Gutiérrez ha dicho en su extensa intervención se resume a varias reformas en materia penal. Ese es uno de los problemas más graves que tiene el país. Para enfrentar la inseguridad, para enfrentar a los grupos de delincuencia organizada, para enfrentar a los políticos corruptos, necesitamos, Miguel, toda una reingeniería en materia penal. ¿Qué quiero decir con esto? Ya no hace falta solamente la cantidad de parches que le han puesto al Código Orgánico Integral Penal, código aprobado en la época del correísmo cuando ellos tenían más de 100 asambleístas. Código que garantiza los derechos de los delincuentes y no de las víctimas. Código que tiene errores de bulto que nacen inclusive desde la Constitución. Por ejemplo, el sistema penitenciario. En el Ecuador se dice
en la norma que el sistema penitenciario es eminentemente rehabilitador, que lo que busca es devolver a la calle a una persona que cometió un error ya limpia, ya con un arte, con un oficio. Eso sería lo ideal. Pero los centros de privación de libertad del Ecuador, Miguel y amigos, son universidades del crimen, en donde se ingresa por arranchar aretes, por quitarle las plumas a un carro, por robarle el tapacubos de otro carro, etcétera. Y se mezclan este tipo de delincuentes menores con los delincuentes contumaces, con los vacunadores, con los sicarios, con los asesinos, con los violadores, y terminan aprendiendo otras mañas que de pronto no las sabían. No es lo mismo este delincuente de oportunidad que el delincuente contumaz que, por ejemplo, asesina a su madre con más de 50 puñaladas en la ciudad de Quito, o aquel fulano que mandó a matar a su hija de 7 meses por no pagar la pensión de alimentos. Entonces, esa es una primera gran reforma que tiene que venir desde la Constitución. Desde la Constitución de la República, cambiar esta lógica del sistema rehabilitador por un sistema mixto, Miguel, en donde en efecto se rehabilite a unos, vayan a cárceles de menor peligrosidad, en donde puedan trabajar, en donde puedan aprender un oficio, en donde puedan aprender un arte, en donde puedan hacer algún tipo de actividad para que se reincorporen a la sociedad, y estos otros que ya están dañados y podridos, no protegerles, no cuidarles, no darles oportunidad de que vuelvan a salir, sino más bien que se queden en la cárcel, más o menos con la lógica que ha presentado el presidente Gutiérrez. Eso por un lado. Por otro lado, podemos poner las penas más altas del mundo. Podemos poner cadena perpetua en todos los delitos políticos y no políticos, pero aquí el problema no está en la pena solamente, Miguel. Aquí el problema está en que el procedimiento de juzgamiento de los delincuentes les da una serie de garantías que les permite acogerse a reducción de penas, que les permite acogerse a beneficios penitenciarios. En el Ecuador creo que es en el único país del mundo, Miguel, en donde tenemos jueces de garantías penitenciarias y jueces de garantías penales. Los jueces de garantías penales son los que te sancionan por un delito. Y resulta que los jueces de garantías penitenciarias son los que te perdonan el delito. Que porque te portas bien, que porque has conocido al Señor, que porque haces unas bonitas guitarras, de que porque te llevas muy bien con todos los presos, tienes que salir libre, cuando detrás de ese delincuente hay una persona asesinada, hay una mujer violada, hay un negocio quebrado por las vacunas. Entonces, Miguel, esto no es suficiente proyectos parche o cositas pequeñas. Tenemos que hacer toda una reingeniería, tanto en las sanciones como en el procedimiento. Y por supuesto, acompañar esto con todo un sistema de incremento de penas en los delitos que han venido tomando mayor fuerza y que tanto daño han venido haciendo a la sociedad. Pero nada de esto se agota solo en reforma. Claro, y en el tema de fiscalización, ¿cuáles son los planes que lleva? ¿Cómo enfrentar una fiscalización seria y responsable y no hacer sainetes como el juicio que hicieron y que lo liberaron de culpa a Vilma Terán, en contraste con la persecución que hicieron contra la fiscal general que ha combatido a la delincuencia organizada en el país? Ahí está la importancia de lo que decía al inicio, Miguel, de no darles más oportunidad a los pícaros de la lista 5. Si es que el pueblo ecuatoriano con su puño va el próximo 9 de febrero a seguir votando por los mismos que dejaron en la impunidad política al señor Vilma Terán, que persiguieron a la fiscal, que censuraron a Juan Esteban Guarderas, que quitaron las firmas de apoyo para los juicios políticos en contra de Pablo Arosemena o de la exsecretaria del CENESID o de varios de los ministros de Lazo, simple y llanamente porque querían avanzar más rápido para llegar a los juicios políticos de la ministra Palencia y de la ministra Sommerfeld, para vengar el accionar del presidente Noboa cuando extrajo cual muela cariada de la Embajada de México al señor Glass. Eso ya depende del pueblo ecuatoriano. Por eso yo coincido con el presidente Gutiérrez que hay que votar por gente decente. Hay que votar por gente que ha demostrado ya desde la Asamblea Nacional
ese esfuerzo por sacar adelante al país. Dentro de la lista 7 existe una infinidad de asambleístas de primer nivel, como Valentina Centeno, como Adrián Castro, etcétera, que han hecho un trabajo importante. Ellos están para la reelección, nosotros nos queremos incorporar en ese equipo y por supuesto trabajaremos con seriedad, no con persecución, con seriedad, con patriotismo, con civismo y entendiendo que los acuerdos políticos dentro de la Asamblea Nacional deben ser para beneficio de la gente, no para pactar con este grupo político que lo único que pone por delante es la libertad de los delincuentes que tienen como líderes. Eso nosotros no vamos a pactar jamás, eso no vamos a acordar jamás. El roldosismo, Miguel, el correísmo, perdón, Miguel, es del roldosismo del siglo XXI. Con esta gente, para llegar a cualquier acuerdo, lo que ponen por delante es la revisión de los procesos de Correa, es la amnistía de Glass, es el mejoramiento de las condiciones penitenciarias de sus delincuentes, el mejoramiento de la condición jurídica del señor Mera o de la señora Duarte. Y claro, cuando no se les cumple, comienzan a perseguir, comienzan a oponerse. Y lo que hay que lamentar es que otros grupos políticos son presa fácil de esa narrativa y terminan juntándose para buscar la impunidad de sus líderes y no para beneficiar al pueblo ecuatoriano. Coronel Gutiérrez, usted ya esbozó algunas reformas que ha planteado y que va a insistir en la Asamblea Nacional, el tema penal. ¿Qué otros proyectos va a llevar y cómo dignificar a la fiscalización en la Asamblea? Bueno, también permítame saludarle al doctor Andrés Castillo, también un gran candidato para la Asamblea Nacional. Le conozco, hemos estado en algunas reuniones, en algunos debates, así que mi saludo pues con mucho respeto al doctor Andrés Castillo. A ver, sí, antes de dar paso a la pregunta suya en forma también muy rápida, he presentado enmiendas a la Constitución de la República justamente para tratar de mejorar esta Constitución correísta. Claro que ecuatorianos, el mejor camino es refundar el país, aprobar en consulta popular con el voto del pueblo ecuatoriano, no en asamblea constituyente, por el amor de Dios, no asamblea constituyente. Si vamos a una asamblea constituyente, irán los mismos correístas y harán una constitución más favorable a los delincuentes para que los perseguidos y los que se encuentran como delincuentes más peligrosos podrían tranquilamente ser candidatos. Entonces, no asamblea constituyente, el país tiene que renacer a través de una consulta popular en donde se apruebe una nueva constitución, un nuevo código orgánico integral penal, un nuevo código de la democracia, etcétera. Pero mientras eso ocurre, he presentado yo también enmiendas a la Constitución en diciembre del año 2022, hace 1 año y 2 meses, proyectos, por ejemplo, para reformar el concepto de ciudadanía universal. En el año 2008, algunos ecuatorianos posiblemente recuerdan que el único partido político ecuatoriano y amigos quiteños, escúchenme bien, el único partido político que hizo campaña a nivel nacional, que fuimos atacados como unas 15 veces por las hordas correístas y en esa época por el MPD, porque éramos el único partido que hacía campaña en contra de la nueva constitución, diciéndole al Ecuador que si aprobábamos esa constitución, el Ecuador se convertiría en un basurero de la delincuencia internacional y en un paraíso de los carteles de la droga. Y justamente los artículos a los que nos referíamos era el 416, numeral 6, que permite el concepto de la ciudadanía universal. Con este criterio, al Ecuador puede ingresar cualquier persona, narcotraficante, miembro de un cartel de la droga, sicarios, pedófilos. Nadie les pide papeles porque le convirtieron al Ecuador en una tierra de todos y al mismo tiempo en una tierra de nadie. Yo he presentado la enmienda para que en lugar de la frase ciudadanía universal diga: el Ecuador reconoce y regula la libre movilidad humana. Reconocemos, apoyamos la migración, por supuesto que sí, pero nos reservamos el derecho de decirle al extranjero que viene al país: señor, ¿quién es usted? ¿Cómo se llama? ¿Cuáles son sus antecedentes? Y entonces pues es bienvenido, le recibimos con los brazos abiertos. También he pedido la enmienda de otra barbaridad que tiene la actual Constitución. Por favor, siéntense duro o párense fuerte. El artículo 11.2 de la Constitución dice: ecuatorianos, nadie podrá ser discriminado por el color de la piel, por la orientación religiosa, política, por la inclinación sexual inclusive. Somos muy tolerantes y eso respetamos. Pero no podemos permitir que la Constitución diga que nadie puede ser discriminado por el pasado judicial. Es decir, un narco, un sicario, un pedófilo
pueden estar empleados públicos del gobierno. Un pedófilo puede estar de profesor en una escuelita rural violando a nuestros niños. Pedófilo es el que viola a los niños, porque eso permite la Constitución actual. Justamente yo he pedido que se elimine del artículo 11.2 la frase pasado judicial. También he pedido la enmienda al artículo 77 de la Constitución, que actualmente dice la privación de libertad no será la regla general. Yo he pedido que se incremente una coma y excepto en los delitos de peculado, es decir, de robo de dineros públicos, de sicariato, de narcotráfico, de femicidio, etcétera, en cuyos casos la prisión preventiva será obligatoria. Y también el presidente ha coincidido conmigo, porque yo presenté en diciembre del año 2022, el presidente presentó en este año la enmienda a la Constitución para sacar de las prioridades de atención, tanto en el sector público como en el sector privado, a los presos, a los privados de libertad, porque actualmente la Constitución dice que los niños, embarazadas, personas con discapacidad, personas de la tercera edad y privados de la libertad recibirán prioridad en la atención pública y privada. Es otra barbaridad. Tenemos que respetar, sí, los derechos humanos de los privados de libertad, aunque ellos no han respetado los derechos humanos de la sociedad ecuatoriana, pero tampoco a darles prioridad. Eso tiene que terminarse. Entonces yo pedí pues que se elimine de las prioridades de atención pública y privada a los privados de libertad. Y el presidente, repito, pues ha coincidido conmigo. Veo que vamos caminando en la misma dirección, y en muchas cosas también hemos coincidido y hemos apoyado con nuestro voto. Pero yo decía al comienzo que en la una mano el látigo para los corruptos, para los delincuentes, porque la severidad de la sanción es lo que va a conseguir que las personas recapaciten, rectifiquen y no cometan esos delitos. Pero también en otra mano el PAN, y desde la Asamblea Nacional, justamente con experiencia como expresidente de la República, y a sabiendas de que una de las prioridades del presidente es generar empleo, es reducir la pobreza, etcétera, pero también se puede colaborar desde la Asamblea Nacional con leyes. De ahí que tengo el proyecto de ley para convertirle al Ecuador en un centro financiero, tecnológico y logístico internacional. ¿En qué consiste este proyecto de ley? Que, dando la seguridad jurídica, permitir e invitar a la banca extranjera para que venga al Ecuador y en una sana competencia con la banca ecuatoriana bajen drásticamente las tasas de interés a niveles internacionales, ojalá del 3% de interés anual, para que todos los ecuatorianos, especialmente los más pequeños, sí, usted, amigo taxista, usted, amigo pequeño empresario, usted, pequeño comerciante, usted, joven profesional, usted, inclusive estudiante universitario, puedan hacer créditos baratos, ustedes emprendedores puedan hacer créditos baratos, invertir, generar empleo, ayudar a reducir el desempleo y también ayudar a reducir la delincuencia. Bien. El centro tecnológico consiste asimismo, con ley, con seguridad jurídica, invitar a las empresas de tecnología de punta en el mundo como Microsoft, Apple, Google, Tesla, que vengan al Ecuador, que inviertan en el Ecuador, que haya transferencia de tecnología a nuestros jóvenes que están brillantemente bien preparados, son talentosos, pero como aquí no hay oportunidades de trabajo, están migrando al exterior, y otros países se benefician del talento y de la preparación y de la iniciativa de nuestros jóvenes. Y el centro logístico consiste figurativamente en convertir al Ecuador en una inmensa bodega, con seguridad jurídica, para que todo lo que se produce en el mundo venga a esta inmensa bodega llamada Ecuador, y desde aquí se distribuya a todos los países del mundo, aprovechando la ubicación geográfica del Ecuador en la mitad del mundo. Propuestas para la campaña. Ustedes, a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, deben juzgar propuestas que necesite el Ecuador y que libremente deben ejercer su voto en las próximas elecciones del 9 de febrero. Muchas gracias al doctor Andrés Castillo, candidato a la Asamblea Nacional por ADN, y el coronel Lucio Gutiérrez, candidato a la reelección por Sociedad Patriótica. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Miguel. Un abrazo, Miguel. Buen día para todos. Gracias. 7:13 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y tenemos previsto un diálogo para hablar precisamente hoy, 25 años de la dolarización en el Ecuador. Un 9 de enero del 2000 se dolarizó el país. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia.
Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.